que querían saber. Hola a todos, soy Alejandra de Dilo en Inglés y hoy día vamos a volver a hablar de Connected Speech porque muchos nos pidieron hablar un poco más sobre este tema. Y lo que decidimos hacer es hablar un poco más en detalle de las reglas, las 3 reglas que dejamos fuera del primer video. Esas 3 reglas igual las mencionamos en el blog que acompañó ese primer video, pero hoy día queremos hablar en más detalle de aquellas reglas y también para que escuchen y sepan cómo suenan cuando se combinan esos sonidos. Así que vamos a partir. Antes que partamos, eso sí, si todavía no han visto ese video, vamos a dejarle un link acá y también en la descripción para que lo vean, porque ahí en el video primero mencionamos la importancia de Connected Speech y por qué es algo que deberían incorporar en su pronunciación. Así que vayan allá a verlo porque hoy día solamente nos vamos a enfocar en ver las reglas. Así que partamos con la primera regla. Y en la primera regla es cuando se agrega un sonido entre palabras. Y en realidad el único sonido que se tiende a agregar es una R. Y esta R se llama intrusive R, R intrusive también, que es una R intrusa. Una R que se mete donde uno no la llama. Y esto pasa con ciertos acentos. Esta regla en particular no sucede con todos los acentos. De hecho, nosotras no usamos esta R, para nosotras es difícil introducirla. Y eso es netamente porque nosotras pronunciamos las vocales que acompañan esta situación de otra manera. Si las pronunciáramos de esta otra manera, sería más fácil. Ahora me explico. Cuando tengan una palabra que termina con un o un a, un schwa, les va a ser más fácil introducir una R cuando la segunda palabra también empieza con una vocal. Por ejemplo, si tienen la palabra law, a es el sonido que estaba mencionando, y la segunda es and, la palabra and. Si yo digo law, un poquito más abajo aquí, más en la garganta, law and, yo voy a tender a decir law and order, law and order. Y ahí agregué order por si acaso, porque es una frase completa. Pero esa R que se pone ahí es porque eso pasa con ciertos acentos. Uno pronuncia las vocales un poco distinto en distintos acentos. Entonces, esa R aparece ahí. Seguramente algunos lo han escuchado, en especial si escuchan inglés británico. Muchas palabras que terminan con vocales en inglés británico tienden a agregarle una R como terminación del sonido. Así que esa es una R intrusa que se mete porque no existe, no debería existir en esa situación, pero se usa a modo de facilitar la pronunciación y la conexión, en este caso, entre esta palabra y esta otra palabra. Y algo en particular que pasa con la R, que no es necesariamente que se meta, pero esto es distinto a la situación de la primera regla que vimos en el video anterior, donde tenemos una palabra que termina con consonante y otra que empieza con vocal. La consonante generalmente pasa a la palabra que empieza con vocal. Pero cuando esta palabra termina con R, no, la primera palabra no se deshace de su R, sino que se prolonga el sonido de la R hasta encontrar la segunda palabra. Entonces suena así como que la segunda palabra tuviera también una R o empezara también con una R. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Cuando tenemos las palabras better, ahí hay un sonido R, better, off. Cuando conectamos estos dos sonidos va a sonar better off, better off. Entonces suena como si off tuviera una R, cuando en realidad no la tiene. Y en realidad es la extensión de la R. Otro caso, far away. Far, R, ahí está nuestro sonido R. Far away. Cuando los conecto suenan far away, far away. Y ahí suena como si fuera una sola palabra que tiene una R entre medio. Y en el fondo estamos conectando en esa situación una R con una vocal y extendemos la R hasta que nos encontremos con la palabra que tenga una vocal al principio. Y eso es algo especial que pasa con la R y no con otras, necesariamente con otras consonantes.
Bueno, la segunda regla que tenemos es cuando se modifican sonidos, cuando combinamos consonantes y se modifica el sonido de las consonantes originales. Existen varias maneras en que se combinan y cambian el sonido de las consonantes, pero hoy día queremos enfocarnos en dos que son las más útiles, diríamos nosotras, porque son las más comunes. Y también sabemos que mucha gente tiene un poco de confusión porque suena distinto la palabra cuando se combinan, cuando se hace esta combinación. Y eso es cuando, primero, cuando tengan una palabra que termina con D y otra que empieza con Y, lo que va a suceder es que la D más Y van a sonar como J. Va a sonar ya ahí al medio. Entonces, en una palabra, en una frase donde tenemos did you, cuando los conectamos va a sonar did you, did you, did you. En el segundo caso, cuando tengamos una palabra que termina con T y otra que empieza con Y, esa combinación va a sonar como una CH, así va a sonar. Entonces, si tenemos la palabra hit seguida por you, vamos a escuchar esto. Hit you, hit you, hit you. Entonces suena como una CH cuando combino la T con la Y. Otro punto especial es la palabra you. You es una palabra que cuando nosotros les decimos, cuando vamos a hablar con esa palabra, generalmente la decimos ya, ya, ya. No la decimos you. Podemos decirlo you de vez en cuando, pero también se dice ya. Entonces, cuando hacemos esa combinación de la DY o la TY más modificar you, puede sonar algo completamente distinto. Voy a usar el primer ejemplo. Did you, did you. Combinando did you, did you, did you. Ahora modificando you, did ya, did ya, did ya. Y en casos extremos, incluso es ya simplemente. No digo la primera D, solamente digo la DY más A, ya, ya. Por ejemplo, did you go? Did you go? Did you go? Did you go? Eso es algo que quizás lo han escuchado antes. Y es algo que sucede muy frecuentemente cuando estamos hablando en una conversación cotidiana con otra persona, cuando estamos hablando en inglés. La tercera y última regla que vamos a ver hoy día, y la última regla que tenemos nosotras para Connected Speech, es cuando eliminamos sonidos. La eliminación de sonidos es algo muy frecuente que sucede en inglés. Igual al primero, suele depender del acento. Hay algunos acentos que eliminan ciertos sonidos. Por ejemplo, el acento tejano o los acentos del sur de los Estados Unidos generalmente eliminan la G al final de palabras como running. Ese ing pasa de ser in. Entonces eliminamos la G al final o suavizamos ese final ing a in. Entonces palabras running van a sonar running o going van a sonar going. Esa es una particularidad de ese acento, no es que sucedan todos los acentos. Pero algo que sí sucede, independiente del acento, es que palabras cortas como and, or o are se empiezan a reducir, empiezan a eliminarse sonidos de esas palabras. En el caso de and, por ejemplo, que es algo muy particular y también nos han preguntado antes, and es así suena la palabra. Y si se dan cuenta, yo tengo que abrir mucho la boca para decirlo. And. Pero como ese movimiento de pronto es un poco engorroso, un poco molesto, uno tiende a empezar a cerrar la boca. Y más encima, si esa palabra no es importante, uno tiende también a querer acortar esa palabra. Y cuando acortamos la palabra, eliminamos su A, eliminamos su D y nos quedamos con la N. Entonces, en grupos, en parejas de cosas, de palabras, donde decimos uno y el otro, lo que va a suceder es que vamos a decir en vez de and. Por ejemplo, black and white va a sonar cuando los conectamos black and white, black and white, black and white. Eso es muy importante que tengan en cuenta porque a veces ni siquiera escuchan la N. ¿Y qué pasa ahí?
pasa que van a tener que aprender también estas parejas, estos pares de palabras que son comunes. Black and white, him and her, this and that. No es black and white, him and her, this and that. Ahí todas las palabras tienen la misma importancia, la misma cantidad de énfasis, pero nosotros queremos desenfatizar and, así que eliminamos todo lo demás y nos quedamos con la N. Y otro caso también muy importante en cuanto a la eliminación de sonidos es con la letra H en las palabras him y her y la combinación TH en la palabra them. Esos sonidos se suelen eliminar por completo. Entonces, si tenemos for them, si conectamos eso, metemos de eso dentro de una frase más grande, vamos a decir forum, forum, forum. Si es for him, diríamos forum, forum, forum. Yo sé que en este caso, en particular en estos dos casos, las vocales suenan muy parecidas, y es así, van a sonar muy parecidas, pero hay una sutileza. Mientras más escuchan esas dos vocales, más van a poder distinguirlas. Pero en este momento solo quería mencionarles que la H en him y her se eliminan y la TH en them se elimina también. Así que con eso terminamos el video de hoy, hablando sobre las otras tres reglas que teníamos de Connected Speech. Y también queríamos preguntarle si tienen alguna regla en particular que quieren ver más en detalle. Porque si podemos hacerle un video en detalle sobre una sola regla, podemos extendernos con más ejemplos y así van a poder escuchar más ejemplos con respecto a esa regla en particular. Así que dejen eso también en los comentarios. Y antes de despedirme, quería decirles que nos visiten también en Facebook, en Twitter, en el blog, donde vamos a tener más ejemplos. Si les gustó este video, por favor denos un like, que nos ayudan un montón para difundir nuestros videos en YouTube. Y como les digo, cualquier cosa, abajo chiquillos, estaremos esperando sus preguntas y sus comentarios. Nos vemos pronto en un próximo video. ¡Chao!